El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien. 6 de la mañana con 28 minutos. Gracias. Es un placer realmente leerles. Tenemos ya nuestra habitual visualización a esta hora. Gracias. Gracias por su generosísima sintonía, por seguir este espacio, por suscribirnos y escucharnos, por criticarnos y escucharnos. Que nos critiquen está bien y es correcto, pero nos siguen escuchando, lo cual agradezco sobremanera. Hay algunos temas para comentar. Ya vamos a hablar sobre el desastre. Este es un desastre. Tenemos el desastre electoral, tenemos el desastre de las últimas decisiones respecto de las restricciones. No se ponen de acuerdo. Unas autoridades dicen una cosa, otras autoridades dicen otra. En el medio que los ciudadanos que no sabemos qué hacer. El gobierno decide una cosa, el municipio de Guayaquil decide otra, acá en Quito se demoran en decidir, o sea, es un desastre, y a la gente la tienen confundida. Ya lo vamos a comentar. Perdón. Antes, quiero empezar con algo que se me quedó ahí ayer en el tintero, justamente porque la mayor parte de nuestro comentario estuvo dirigido justamente a hablar de la emergencia sanitaria, y ya lo vamos a retomar porque sin duda es una de las noticias más importantes. Pero quiero nuevamente expresar mi absoluta, irrestricta y sincera solidaridad con los colegas periodistas William Ludeña, Ángel Erazo Galeas y Alberto Quintana, que formaban parte del equipo de noticias de Radio América de la ciudad de Guayaquil. Sé que hubo algún tipo de conflicto interno. Denunciaron ellos que el día lunes sus micrófonos fueron cerrados. Asociaron esa decisión de los ejecutivos del medio de comunicación a una entrevista sobre la que supuestamente no tuvo conocimiento el dueño de la radio. Ese tema fue alertado por la red de periodistas libres. Quiero buscar exactamente esto que fue alertado. Esta alerta se generó hace pocas horas justamente por la red. Que rechazó toda acción que atente contra la libertad de expresión y da cuenta de lo siguiente. El periodista William Ludeña y su equipo de trabajo, conformado por Ángel Erazo, Alberto Quintana y Virginia Córdoba, fueron silenciados mientras desarrollaban su programa Buenos Días América Guayaquil, que se transmite a través del dial 93.3 FM estéreo. La acción, según Ludeña, responde a una sanción por parte de los directivos de la emisora, luego de que en su espacio se realizara una entrevista al expresidente Rafael Correa. Ludeña contó a la red de periodistas libres que la sanción es una represalia por haber entrevistado al expresidente el 14 de diciembre pasado, hecho que contaba con la aprobación de las autoridades del medio y pleno conocimiento de su propietario. Desde el 11 de noviembre del 2020 ya sabían que entrevistaríamos a Rafael Correa. La entrevista, tras posponerla, se dio el lunes 14 de diciembre a las 7 horas con 35 minutos y duró algo más de 20 minutos. Dentro de ella no vemos nada que comprometa la línea editorial de la radio. Pese a ello, fui suspendido por decir que el propietario del medio, el señor Galo Enríquez, tenía conocimiento de la misma. Me iban a suspender por 3 meses, pero ayer, se refiere al domingo 20 de diciembre, me levantaron la sanción. Hoy empezamos con normalidad a trabajar, refiriéndose al lunes, cuando a las 6:44 nos silenciaron tras la orden de las autoridades de la radio de cerrar nuestros micrófonos. Tras el cierre de micrófonos, Ludeña y el resto de periodistas presentaron su renuncia. En mi larga trayectoria y la de mis compañeros nunca nos había sucedido algo así. La excusa por parte del directivo es que no le habíamos comunicado quiénes serían los entrevistados del lunes 21 de diciembre. Obviamente la sanción se levantó ayer y más que entrevistados teníamos un programa informativo, pero fuimos silenciados, expuso Ludeña, quien no descartó tomar acciones legales en contra del medio de comunicación. Por su parte, la red recoge como corresponde o contrasta lo que dijeron los periodistas, contrasta con lo que dice el directivo del medio de comunicación referido, el doctor Galo Enríquez. Le dijo a la red de periodistas libres: no ha existido ninguna libertad de expresión coartada, jamás lo hago, simplemente el operador, cuando vio que no había una agenda de entrevistados, les llamó la atención.
Ante esto ellos decidieron irse, me dice el operador. Ese tema más bien es interno, de reglamentos internos. Esto nada tiene que ver con temas de coartar la libertad de expresión. Y claro, también se publica una reflexión del doctor Mauricio Alarcón Salvador, quien es el director de una de las organizaciones no gubernamentales, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que sigue muy de cerca, que monitorea los temas asociados a la libertad de expresión. Doctor Mauricio Alarcón decía, los periodistas y los medios de comunicación tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Cualquier presión directa o indirecta, interna o externa, dirigida a silenciar el ejercicio periodístico es incompatible con la libertad de expresión. El ejercicio de la libertad de prensa solo puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores, jamás a censura previa, conforme lo establece nuestra Constitución y los instrumentos internacionales de los derechos humanos que forman parte del ordenamiento jurídico nacional. Yo les invito a reflexionar sobre este tema. Y les invito a hacerlo, amable audiencia, porque quiero ser infidente con ustedes. Tuve una especie de debate, creo que fue muy enriquecedor en un chat de colegas hace 2 días a propósito de este tema. Porque claro, hay gente que dice que no entrevistaría a fulano, sultano, mengano, perencejo. Entonces yo decía, si usted piensa de esa manera, entonces no es periodista. O sea, el oficio del periodismo, el oficio periodístico va más allá de que fulano, sultano, mengano o perencejo me caiga bien o me caiga mal. Aquí no se trata de que yo entrevisto solo al que me cae bien y le cierro el micrófono al que me cae mal. Y hablo desde mi condición de periodista. En los medios de comunicación hay líneas editoriales. Y esto hemos conversado con ustedes en un montón de ocasiones. Aquí, por ejemplo, en el Ecuador se ha posicionado este falso debate respecto a los medios libres e independientes y que la libertad de expresión y que no sé qué. Yo siempre les he dicho a ustedes, y tal vez eso ha generado que en mi condición de comunicador tenga discrepancias muy respetuosas con muchos colegas en ese sentido. Porque yo soy de los que cree que en el Ecuador la libertad de expresión no es tal como la pintan al común de los ciudadanos. La libertad de expresión en un medio de comunicación está asociada a la línea editorial del medio de comunicación. Y esa línea editorial del medio de comunicación, que es absolutamente legítima, porque todos los medios de comunicación a nivel planetario tienen una línea editorial. Pero aquí en el Ecuador está mal entendida, porque en función de esa línea editorial hay gente que no se entrevista, hay gente que se le pone en una lista de indeseables a los cuales jamás se los entrevista. Y hay temas que no se los aborda, porque no convienen a la línea editorial, porque no le convienen a los dueños del medio de comunicación. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Que no se la diga abiertamente, esa es otra cosa. Por eso yo reniego cuando escucho a mucha gente hablar pomposamente, cuando escucho a ciertos dueños de medios de comunicación o a ciertos colegas comunicadores o a ciertos líderes de opinión hablando muy pomposamente de la libertad de expresión. Cuando la realidad en sus propios medios es totalmente distinta. Cuando no entrevistan a cierta gente porque me caen mal. Entonces, yo no entrevisto a nadie del gobierno porque soy opositor al gobierno, entre comillas. Se presentan como críticos, pero son opositores. No, yo no entrevisto a nadie del gobierno anterior porque son unos corruptos, porque eran unos no sé qué, no sé cuánto. Entonces no le entrevisto. Yo no entrevisto a Bucarán porque Bucarán es así, asado, cocinado. Yo no entrevisto a Lazo porque Lazo es así, asado, cocinado. O sea, perdónenme, esas lógicas desde mi punto de vista son incorrectas. Porque de una entrevista, aunque me caiga mal el entrevistado, yo puedo sacar información que tiene valor periodístico. Y al final, en el medio están los ciudadanos. Los ciudadanos que tienen la verdadera posibilidad de practicar su libertad. ¿Cuál es la libertad? La libertad de escuchar lo que quieran. La libertad de cambiar de dial. Si no les gusta lo que dice este periodista, tranquilamente hacen esto que se denomina el zapping. Cogen y cambian y ponen otra radio. Y no quieren escuchar la radio, prenden la televisión. Y no quieren radio y televisión, buscan en el internet medios alternativos.
Esa es la libertad. Pero desde los medios de comunicación, empezando por la propia línea editorial de los medios en este país deberían entender que la línea editorial no debería provocar que no se entreviste a quienes al dueño del medio les cae mal, o al director de noticias o al entrevistador le cae mal. Yo voy a ser absolutamente sincero con ustedes. Hay gente que a mí me parece impresentable. Hay gente que incluso a mí en lo personal, me ha maltratado, ha hablado mal de mí. Yo no le he cerrado los micrófonos a esa gente, créanme. Porque el oficio está por encima de mis afectos o desafectos personales. Hay gente que me parece impresentable. Hay gente llena de odio. Que corresponde entrevistarle, ¿por qué? Porque son actores políticos. Y lo he hecho en este espacio. En este espacio nadie puede decir que se le ha cerrado los micrófonos. Porque una cosa es mi visión personal y otra cosa es el trabajo que estoy desarrollando en mi condición de comunicador. El oficio está por encima de que alguien me caiga bien o me caiga mal. Si mañana pasado tengo la posibilidad de entrevistar a Bucarán, lo voy a hacer. Aunque seguramente a muchos oyentes, a muchos televidentes, a muchos internautas no les guste, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Bucarán es un actor político. Porque Bucarán será candidato a asambleísta. Porque Bucarán es un expresidente. Pero en esa entrevista, si tengo esa oportunidad, a Bucarán hay que hacerle las preguntas que corresponden. ¿Qué le preguntaría yo, por ejemplo, a Bucarán? El tema de los contratos de los hospitales. ¿Cuáles fueron las condiciones para su retorno? Si hay o no una suerte de pacto con el gobierno, como han denunciado algunos sectores. ¿Por qué Bucarán, sin tener legisladores, tiene o tenía supuestamente poder político? Esas cosas hay que preguntar. Pero ¿por qué voy a cerrar los micrófonos? Y lo que ha pasado con William Nudeña, con Ángel Erazo, con Virginia Córdoba, con Alberto Quintana, es ningunear, menoscabar y respetar el ejercicio periodístico. Porque el medio puede tener la línea editorial que considere, pero respeten al periodista. Respeten al periodista. O sea, leo absorto que incluso lo han suspendido. O sea, siguen manejando esas lógicas de suspender como que estuvieran en dónde. Pues, ¿dónde están? En el cuartel. O sea, no entiendo. No entiendo. Hasta la suspensión. O sea, vamos, de verdad, vamos sincerando esto. Y ¿saben qué? Lo que ha pasado con William Nudeña, con Ángel Erazo, con Virginia Córdoba, con Alberto Quintana, no tuvo la misma bulla que suele tener a veces otras cosas. Y ustedes saben por qué. No tuvo la misma bulla. Si hubiese ocurrido en otras circunstancias o con otros personajes, esto hubiese sido el acabose. Todo el mundo hubiese hecho bulla. Debo resaltar que hay espacios como la Red de Periodistas Libres que lo han mencionado. Entiendo que Fundamedios también lanzó una alerta, qué bueno que lo haya hecho. Pero es grave. Pero esto que les ha pasado ha sido la lógica que ha pasado siempre en los medios, cuyos propietarios pintan al público una falsa libertad de expresión que no existe. Y no existe por las líneas editoriales que manejan. Entonces dejen de ser hipócritas. Díganle a la gente la verdad. Díganle a la gente la verdad. A la gente hay que decirle la verdad. Transparenten las líneas editoriales. Y dejen de maltratarnos a los periodistas. Obviamente no son todos los casos, ¿no? No son todos los casos. Por eso he dicho en varias ocasiones, yo soy feliz en este medio. No sé qué pase mañana conmigo, con este programa, con este espacio. Pero en estos 10 años que he tenido aquí en este medio, yo he sido muy feliz en este medio. Porque los directivos de esta estación han sabido respetar mi trabajo. Y yo he procurado corresponder esa confianza que me han dado los directivos de Majestad, con seriedad, con responsabilidad, con argumentos, con rigor. Porque en mi caso personal, en 10 años, a los directivos de la radio jamás les ha llegado una queja de un comportamiento mío inadecuado, con un entrevistado, con algún sector político, con algún sector económico. Jamás han presentado una denuncia aquí por calumnias, por injurias, por infamias. Jamás. Porque también hay una responsabilidad de nosotros. Pero esto que ha pasado con los colegas, esto, echa por la borda todo este pomposo discurso de la libertad de expresión. Y esto algún día debería ser transparentado.
sé que estoy arando en el mar cuando digo eso. Lo vengo diciendo hace tiempo. Lo dije luego de los hechos de octubre. Es arar en el mar, pero la cosa es no claudicar, ¿no? La cosa es seguir. Mientras haya posibilidades, hay que seguir. Y estoy seguro que Ángel, que William, que Alberto, que Virginia van a tener la posibilidad de trabajar seguramente en otro medio o de tener un medio alternativo. Porque esa es la apuesta también. Tener la posibilidad de contar con medios alternativos en los cuales evidentemente tengamos la posibilidad de seguir ejerciendo nuestra libertad de expresión. Por cierto, yo, y ustedes lo saben, yo no creo en la libertad de expresión sin límites. Yo no creo en eso. Yo lo he dicho en varias ocasiones. La libertad de expresión tiene límites. El límite es el respeto, el rigor, el argumento, la responsabilidad ulterior. Yo soy el responsable de lo que estoy diciendo en este momento. Me hago responsable de eso. Soy responsable. Esa es la responsabilidad ulterior. Ese es el límite de la libertad de expresión. Ojalá se entienda. Y nuevamente mi solidaridad con los queridos colegas que además son buenos amigos. A Virginia no la conozco, pero a William sí. Alberto Quintana, colega, compartimos coberturas cuando yo empecé periodísticamente en Guayaquil. Ángel Erazo es un amigo y fue un maestro en su momento. Trabajé yo con él en Radio Carrusel en 1994. Trabajaba en Canal 4 de Guayaquil y alternaba con Radio Carrusel, que era liderada en ese momento el noticiero por Ángel Erazo y por Nabor Reyes Vélez, de quienes aprendí mucho también, tanto de Nabor cuanto de Ángel Erazo. Así que les abrazo a los colegas y permítanme decirles que ya vendrán días mejores. De eso estamos seguros. Ya vendrán días mejores. Pero es lo que pasa. Bueno, hablemos del otro desastre. ¿Será que las autoridades terminan de ponerse de acuerdo? ¿O nos van a seguir teniendo a los ciudadanos de un lado a otro? ¿Ah? De un lado a otro. Nos tienen confundidos. Dicen una cosa y terminan decidiendo otra, anuncian otra cosa y luego resulta que rectifican o que terminan aclarando. Les cuento, rapidito, para los que tienen la duda. Los salvoconductos en Quito están vigentes, por si acaso. Capaz que a algunos les va a sorprender lo que estoy diciendo. Ayer la colega periodista Belén Merizalde, del canal de televisión Teleamazonas, posteaba la siguiente información. A ver, les voy a leer exactamente el tuit que posteaba la colega Belén Merizalde. Belén Merizalde, colega periodista y querida amiga, a las 6 de la tarde con 24 minutos escribía lo siguiente. Los salvoconductos quedan insubsistentes en Quito, así lo anunció el coronel de policía en servicio pasivo Juan Zapata, quien es el director del ECU 911, añade en su tuit Belén, solo tendrán movilidad libre las personas del sector industrial, productivo, sectores estratégicos, periodistas, jueces, fiscales, abogados, deberán presentar RUC, RICE, guía de remisión o credencial. Pero esta fue una declaración de Juan Zapata. La colega recoge la declaración de Juan Zapata que dice que los salvoconductos quedan insubsistentes. Todo el mundo con la confusión. Resulta que a la medianoche el municipio metropolitano de Quito, frente a toda la confusión que se había armado, a la medianoche emite un comunicado. El municipio metropolitano de Quito informa que tras las resoluciones emitidas por el COE Nacional, continúan vigentes los salvoconductos entregados hasta el martes 22 de diciembre del 2020. Esto no fue lo que dijo el coronel Zapata. Esto aclara el municipio, porque se había prestado para la confusión. Porque dicen, los salvoconductos quedan insubsistentes, pero no se entendía si ya no se iban a emitir, si se iba a respetar la vigencia de los salvoconductos que habían sido emitidos con anterioridad. Nada de eso se explicó. Entonces generaron una confusión, pero impresionante. Con mucha gente que tenía salvoconducto por sus propias actividades y que incluso tenía programada su agenda para esta semana con entregas de productos o cosas así, de cara a la Navidad. Seamos claros, hay gente que ejerce actividad económica, pero que no es una empresa, es una persona natural, que probablemente no tiene RUC. Es una persona natural, ni RICE, pero tenía salvoconducto por la naturaleza de su actividad y que tenía entregas programadas y todo lo demás. Resulta que una confusión total.
Hasta que a la medianoche el municipio nos dice, sí señores, están vigentes los salvoconductos. Esto no lo dijo el coronel Zapata. Y esta ha sido la pregunta recurrente desde hace 2 días, desde el lunes, ha sido la pregunta recurrente. ¿Están o no en vigencia los salvoconductos? Yo mismo había preguntado en varias ocasiones durante la noche del lunes a los amigos del municipio. ¿Están o no vigentes los salvoconductos? Nadie daba razón. Primero dijeron que no y luego dijeron que sí. Ayer Zapata dijo que no y ahora el municipio dice que sí. Continúan vigentes los salvoconductos entregados hasta el martes 22 de diciembre, o sea, los que se entregaron hasta ayer. Dice, adicionalmente en cumplimiento de esta resolución, a las 0 horas de hoy, 23 de diciembre, se desactivó el sistema de emisión de salvoconductos de la página web de la administración municipal. O sea, ahorita ya no hay cómo sacar salvoconducto. Considerando que las actividades comerciales, productivas e industriales se regirán a lo dispuesto por el COE nacional. El Cabildo Quiteño, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, verificará que los vehículos que circulen por la ciudad cuenten con la documentación pertinente. Asimismo, exhorta a la ciudadanía a cumplir con estas medidas para contribuir a la disminución de contagios del COVID-19. En resumen, los salvoconductos están vigentes. No se van a emitir nuevos salvoconductos, pero se va a respetar los salvoconductos que se sacaron con anterioridad a las 0 horas de este miércoles 23 de diciembre. Pregunto, ¿por qué no explicaron esto desde el primer momento? A las autoridades del gobierno, del COE nacional. Esto no se explicó tampoco en el decreto ejecutivo y se prestó para la confusión. El municipio también tardó en explicar este tema. Y se presta para la confusión. Se presta para la confusión. Tal es la confusión, amable audiencia. Tal es la confusión. Que resulta que ayer, recuerden ustedes que hubo una reunión el lunes, la reunión urgente anunciada el domingo que fue convocada recién para el lunes, la reunión urgente del lunes. La reunión urgente del domingo, pero convocada para el lunes. Hubo una reunión del COE donde se anunciaron los lineamientos a través de los cuales se iba a emitir el nuevo estado de excepción. Pero resulta que como esas resoluciones iniciales y ese decreto ejecutivo no terminó por aclarar un montón de dudas que teníamos los ciudadanos, tuvieron que emitir ayer otra resolución para aclarar y para complementar y para colocar ahí los capítulos que se les olvidaron en las decisiones adoptadas el lunes. Por ejemplo, está claro que se aplica una restricción de carácter nacional, similar a la que tiene Quito, porque en Quito no nos coge de nuevo la restricción. En Quito ya veníamos experimentando la restricción vehicular. Esto ya se hizo nacional. Pero como hablan de la restricción, está claro que hay que facilitar la situación de la gente que necesita movilizarse. Y resulta que ayer hacen la lógica. Ayer disponen que las instituciones del gobierno central, por ejemplo los ministerios, las gobernaciones a nivel nacional, y de conformidad a las necesidades institucionales, deberán acogerse a la modalidad del teletrabajo en todas aquellas actividades cuya naturaleza así lo permita, por el periodo comprendido durante el 23 de diciembre, o sea, desde hoy hasta el 18 de enero del 2021. Desde hoy está vigente, eso dice la resolución del COE. El sector público, las entidades del gobierno central están obligadas a acogerse al teletrabajo. Esta es una disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE. Deben acogerse al teletrabajo. Esta es una medida acertada en el contexto del estado de excepción. Por supuesto que sí. Porque si evitas la movilización, los buses repletos, y obviamente debe aplicarse, por ejemplo, para lo que se deba aplicar. Hay instancias administrativas sobre las cuales tranquilamente pueden trabajar desde la casa. No me refiero a la atención al público, me refiero a la atención administrativa, al trabajo administrativo. Lo pueden hacer desde la casa, hasta para minimizar el riesgo de contagios, porque resulta que aquí el sector público empezó a llamar a todo el mundo a trabajar. A todo el mundo llamaron a trabajar. Y como les dije hace 2 días, sé de instituciones en las cuales se masificaron los contagios de COVID en los últimos días. Que lo tienen calladito. Pero hay instituciones en las cuales
se dieron casos de COVID porque obligaron a todo el mundo a trabajar. Hoy se regresa al teletrabajo. Esto se los olvidó anunciar el día lunes. Lo resolvieron ayer al final de la tarde. El tema de la Liga Pro, que sí fue conocido un poco más temprano, que las finales se van a jugar a las 20 horas con 15 minutos, los partidos duran 2 horas, de manera que cuando se acaben los partidos estarán en toque de queda. Y creo que esta creo que es una medida acertadísima, para evitar pues que los aficionados del equipo que quede campeón de la Liga Pro Ecuador salgan a festejar y respetando el distanciamiento y cosas así. Me parece que esta es una medida muy atinada para la final de la Liga Pro 23 y 29 de diciembre. Pero eso también se les olvidó el día lunes. ¿Qué más? Hay algunas regulaciones de los vuelos. Aquí, por ejemplo, ¿qué también se les olvidó el lunes? Incluir a varios sectores que preguntaban, que planteaban, que insistían, que qué pasa conmigo, que no sé qué. Incluyeron a otros sectores dentro de las excepciones para la circulación dentro de los horarios de restricción. Funcionarios judiciales, fiscales de Defensoría Pública y del Pueblo, abogados, los abogados en libre ejercicio con su credencial, funcionarios del registro social, los candidatos a los cargos de elección popular. Estamos ya con Santo Domingo. Ok. Saludo a Santo Domingo. Perdón, hago esta digresión rápidamente. Ya estamos enlazados con Santo Domingo. Voy a saludar justamente con nuestros queridos televidentes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, señor Benji Bajaña, que ya nos alertó. Ya estamos despidiendo a Carolina Centeno en la primera emisión del informativo por Majestad Televisión. Saludos cordiales, Santo Domingo. Buenos días allá en Santo Domingo de los Áchilas. Voy a continuar con lo que estaba diciendo. A ver, aquí tengo el documento. Decía funcionarios judiciales, abogados, funcionarios del registro social, los candidatos. Se olvidaron de poner en la resolución de lunes y en el decreto ejecutivo del estado de excepción a los candidatos. Es obvio que los candidatos necesitan tener la posibilidad de movilizarse. Personal de seguridad pública y privada. Aquí se añadió que no se emitirán salvoconductos, pero aquí fue donde se generó la confusión porque no se sabía qué iba a pasar con los salvoconductos vigentes. Otra duda que también se les olvidó el día lunes. O sea, no sé, pues, o hacen muy al apuro o no se dan cuenta de determinadas especificidades sobre la circulación vehicular. A ver, se ratifica el tema de lunes, miércoles y viernes, placas impares, así como el domingo 27 de diciembre, placas impares, martes, jueves y sábado, así como el domingo 3 de enero, placas pares. Eso ya lo conocíamos. ¿De acuerdo? Ya lo conocíamos. Le agregaron acá que esto va a estar en evaluación permanente, o sea, esto podría cambiar, así que hay que estar pendientes de lo que resuelve el COE Nacional. Y aquí finalmente resuelven algo que yo también había planteado como duda, lo publiqué yo el día lunes en mis redes, lo comenté ayer en este espacio. ¿Qué va a pasar con el transporte de pasajeros interprovincial? ¿Qué va a pasar con las frecuencias nocturnas? Atentos con lo que voy a decir, sobre todo para los que tienen previsto viajar. El transporte público seguirá circulando con el 75% del aforo y el 50% de frecuencias. El transporte terrestre turístico se regirá a los protocolos establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito y Ministerio de Turismo que establecen la libre circulación. Únicamente en los casos del transporte público interprovincial cuya permanencia en la vía al realizar su ruta y frecuencia supere las 6 horas o más de viaje. Les pongo un ejemplo, de Quito a Guayaquil, en bus son 8 horas. De Quito a Loja, en bus, me parece que son 10 horas. De Quito a Cuenca, en bus, me parece que son igualmente 8 horas. Nos referimos a esas rutas. Frecuencias que superen más de las 6 horas podrán operar desde las terminales terrestres autorizadas siempre y cuando salgan antes de las 22 horas y lleguen después de las 4 de la mañana. O sea, un bus que, por ejemplo, salga un cuarto para las 10 de la noche desde el terminal de Quitumbe, tranquilamente llega después de las 4 de la mañana a Guayaquil. Entonces, sí opera esa ruta nocturna. Que esto no se aclaró el lunes. ¿Se acuerdan que yo ayer en la mañana planteé esto? Porque no sabíamos. Resulta que esto se les olvidó el lunes. Se dieron cuenta, hay que hablar sobre el tema de las frecuencias y lo hicieron el día de ayer. Ya lo incluyeron, pero se les olvidó el lunes. Frente a las dudas que todos los ciudadanos teníamos. Añade, en ningún caso podrán realizar ascensos y descensos de pasajeros en la franja horaria del toque de queda. Ojalá los señores transportistas lo respeten, ¿no? Por lo tanto, los terminales terrestres no realizarán operaciones de transporte en horario de restricción. O sea, el terminal se cierra a las 10 de la noche.
Antes de las 10 de la noche sale el último bus y el terminal se abre después de las 4 de la mañana. Antes de las 4 de la mañana no ingresa ningún bus en los terminales. Esto se resolvió el día de ayer. ¿Permite aclarar algunas cosas? Sí, sí permite aclarar, pero se les olvida el lunes. Pregunto, ¿hacen las cosas al apuro? O sea, convocan a reunión el domingo para el lunes, reunión urgente. Tan urgente que la postergaron un día y se reunieron recién el lunes. Tuvieron tiempo domingo todo el día, lunes en la mañana, para analizar, a ver qué sectores, qué pasa con los salvoconductos, qué pasa con el transporte público de pasajeros, qué pasa con el transporte interprovincial, cómo hacemos en los aeropuertos, qué pasa con los monigotes, qué pasa con el sector turístico, qué pasa con el sector hotelero, qué pasa con los restaurantes, qué pasa con los bares. Todo eso tuvieron tiempo y aún así se les olvidó. Y frente a las dudas, tuvieron que emitir esta resolución para aclarar justamente el tema. Y aún así, con esta resolución, teníamos la duda respecto de los salvoconductos. Hay gente que sigue preguntando, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? ¿Qué va a pasar con las clases presenciales cuyo plan piloto fue anunciado por el Ministerio de Educación y por la Secretaría Nacional de Educación Superior? ¿Qué pasa con los taxis? Que son, digamos, dudas que siguen surgiendo. ¿Sí se dan cuenta? El mensaje, amable audiencia, el mensaje. A ratos no se entiende que el mensaje debe ser claro, preciso, contundente, argumentado. El mensaje no puede llegar a cuentagotas, porque la ciudadanía la confunden. Y es lo que ha pasado en los últimos 2 días.